Muy buenos días, buenas tardes, Grupo de Oración Padre Pío. Hoy estamos a sábado y hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Vamos a seguir estudiando las cartas de Pablo y hoy en especial, luego que estudiamos el sábado pasado la primera carta de Pablo a los romanos, pues seguimos con la primera carta de Pablo a los corintios. Que nos vamos a poner en la presencia del Espíritu Santo para poder recibir ese fuego que nos alumbra, que nos ilumina, que nos responde, que nos enseña y que nos ayuda a que esta palabra viva se quede en nuestro corazón. Vamos a colocarnos primeramente en la presencia de Dios. Vamos a orar al Espíritu Santo. Comenzamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ilumina nuestros corazones para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que solo le pertenezcamos a Dios. Santifica todo lo que digamos, cada palabra, cada pensamiento, todo lo que hablemos, todo para la gloria de Dios. Que todo este tiempo sea para alabanza y gloria de Dios. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón y queden grabadas estas enseñanzas. Ven, Espíritu Santo, ven, aviva el fuego del amor a Dios en nuestros corazones. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Busquemos las Sagradas Escrituras. Yo estoy utilizando la Biblia latinoamericana, también la Biblia de Jerusalén. Es muy importante tener una Biblia que sea aprobada por nuestra iglesia, porque hay muchas Biblias y de repente podemos estar leyendo y encontrarnos con que no es similar el contenido. Pues por tanto es importante las recomendadas, la Biblia latinoamericana y la Biblia de Jerusalén. En la primera carta de Pablo a los Corintios hablamos de la locura de la cruz en el capítulo 1, en el versículo 18. Dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio. El lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. La locura de la cruz, como pensar con nuestra mente humana, analizar que Dios envía a su único Hijo a una muerte en cruz para salvar a los hombres, para salvar a la humanidad, para salvar también a sus hijos, que a través del bautismo son sumergidos en esta muerte, en esta locura de la cruz para poder tener vida eterna. Es un misterio comprender esta, como dice Pablo, locura de la cruz. Cómo entender este misterio de amor, donde todo un Dios muere y se ofrece al Padre para la salvación del género humano. Aquí vemos en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 27. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil de este mundo para confundir lo que es fuerte. Vamos a ver aquí cómo Dios hace la obra, Dios da la gracia, Dios santifica, Dios nos hace justos a través de la fe, Dios capacita. Así que no podemos decir, es que no tengo
el conocimiento no podría hacer esta tarea. Siempre que Dios nos haya elegido y escogido, Él nos dará el talento, la fuerza, la fortaleza, y también nos dará personas que nos asistan y nos acompañen, como por ejemplo a Moisés, que Moisés le dijo: no, es que yo no sé hablar, yo no puedo hacer esta misión. Ahí tienes a tu hermano Aarón, que te va a ayudar. Así que no podemos decir es que no puedo, porque recordemos que es que no somos nosotros, sino es Cristo que vive en nosotros. Y no podemos decir no puedo, porque entonces estamos diciendo que no confiamos en aquel que todo lo toca y lo transforma, y que ya es criatura vieja cuando muere en la cruz, ya lo pasado no existe, y que es Dios quien capacita y Dios quien da la gracia y el favor. Entonces aquí Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el capítulo 14 dice: el que se queda a nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu, para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Aquí nos hace ver cómo las personas, si somos muy del mundo y lo queremos analizar y reflexionar y meditar todo con la mente, pues vamos a tomar el conocimiento del mundo, las cosas del mundo, y no nos vamos a poder dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos ilumine, nos explique y nos haga entender las cosas que son de Dios. Entonces, el que se queda con el poder de la mente, el pensamiento, el que yo lo puedo lograr, de que nadie me puede detener, y el que la mente puede lograrlo todo y confía en sí mismo, jamás va a poder ser enseñado por el Espíritu Santo, porque se tiene a sí mismo, gobierna en sí mismo esa persona. Y entonces, como dice la palabra, el que se queda a nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu, sino que cree que todo lo puede lograr por él mismo. Entonces, es así como nosotros podemos apreciar de que el mundo puede decir algo, pero si somos personas que ya no somos nosotros, sino que le pertenecemos a aquel que dio la vida por nosotros, y que entendemos que Dios capacita, enseña, y aprendemos a confiar en Él, abandonarnos en su voluntad, pues cada pensamiento y cada palabra, aunque la mente y el mundo diga algo, nosotros vamos a decir: Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué de camino debo tomar? ¿Cuál es tu voluntad? Entonces el Espíritu Santo guiará, iluminará y soplará. Pero para que esto suceda, debemos estar en estado de gracia. Debemos cuidar mucho el estado de gracia del alma, y tenemos que vivir muy unidos a los sacramentos. Vemos aquí que en el capítulo 3 de esta carta, en el versículo 16, nos dice Pablo: ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado, y ese templo son ustedes. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Por tanto, el cuerpo debe ser santificado, como nos decía la vez pasada la carta de Pablo, que el cuerpo sea para el Señor y el Señor sea para el cuerpo. Y es por eso que debemos vigilar cómo cuidamos
nuestro templo, porque para que seamos templos del Dios vivo, hay muchas renuncias por hacer. Hay muchas cosas que tenemos que renunciar y decir, no me conviene, como nos enseñó Pablo en la carta pasada. Quiero hacer el bien, pero hago el mal que no quiero hacer. Estar siempre, a pesar de nuestras imperfecciones y caídas, buscar la manera de mejorar, de cambiar, de perseverar y de pedir a Dios que dé la gracia y el favor. Porque si Él ve la intención en nuestro corazón de renunciar a cosas que nos están haciendo daño y de hacer los cambios, Él vendrá en nuestro auxilio y dará la gracia. Pero somos nosotros el que tenemos que dar ese primer paso y querer renunciar a muchas cosas. Cuando seguimos a Cristo, vamos a tener que dejar muchas cosas, hasta amistades, de frecuentar ciertos lugares. ¿Por qué? Porque no nos conviene, porque nos hace entrar y caer fácilmente en pecado. Entonces, recordemos que vamos a ser juzgados por lo que hemos recibido. Y Dios nos ha permitido ser templos de Él. Entonces, el Señor es para el cuerpo y el cuerpo es para el Señor. Hay algo que Pablo también nos explica y nos lo explicará en esta carta, que hay una pasión, hay un fuego devorador, pero entonces el hombre no se puede dejar consumir por la pasión, del fuego de la pasión, sino que debe controlarlo, debe dominarlo. Y esto se logra a través de la oración, a través de, en la medida que si reconocemos que somos templo, que sería un templo, un lugar de recogimiento, un lugar para el encuentro con Dios, un lugar para la adoración y para la oración. Que reflexionemos si somos templos de Dios, cuántas veces al día oramos, cuántas veces al día nos dedicamos a un encuentro con el Señor. La carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 9, nos dice: ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Pero hace la salvedad y dice: tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús el Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense, han sido lavados con la sangre de Cristo. Por eso Pablo también nos los va a recordar, y Pedro, el primer papa, va a decir: cuidado, que no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la sangre del Cordero Santo, con la sangre del Señor. Entonces, esto no significa que una persona, si hay una persona que es homosexual, pero renuncia a estas relaciones prohibidas y quiere encontrarse y buscar el camino del Señor, la salvación llega, porque esta persona es como el que es, por ejemplo, ladrón, o que tiene un vicio y deja ese vicio por el Señor, va buscando y perseverando, y a pesar de tener una condición o algo que lo puede alejar de Dios, lucha y busca, pidiendo a Dios siempre la constancia para mantenerse en la fidelidad. Y a pesar de que tiene una inclinación al mal, porque todos tenemos inclinaciones al mal,
se mantiene luchando, y si es homosexual busca no tener relación con personas del mismo sexo ni tener relaciones prohibidas, y hace todo su esfuerzo, por supuesto, que esta persona, porque el Señor no vino por los santos sino por los pecadores. Pero lo que quiere decir Pablo es que no heredarán el reino de los cielos si la persona insiste y sigue buscando mantenerse en el libertinaje sexual, en la borrachera, en el adulterio, en las relaciones sexuales prohibidas, porque de esa manera, con esa impureza y sin querer cambiar por el Señor, no heredarán el reino de Dios. Entonces, eso dura un instante. Todo esto, las borracheras, las relaciones prohibidas, todo esto puede durar un instante. ¿Hasta qué punto se pierde la eternidad por no querer un cambio que se ofrece a Dios por amor a Él? Dice en el capítulo 6, versículo 12: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. No me haré esclavo de nada. No me haré esclavo del dinero. No me haré esclavo de la moda. No me haré esclavo de la avaricia. No me voy a hacer esclavo de los bienes materiales. No me voy a hacer esclavo de nada ni de nadie. Aquí Pablo es muy directo. No me voy a hacer esclavo de nada ni de nadie. No me haré esclavo de un amor donde me obsesiono por el amor de una persona. No me haré esclavo de nada. Porque Cristo nos regaló por pura gracia la libertad con su muerte. Pues por tanto, no nos hagamos esclavos de nada ni de nadie. Y fíjense, analizando un poquito lo que acabamos de leer sobre los que no entrarán al reino de los cielos, quizás digamos, bueno, yo no adoro a los ídolos, yo no tengo esas relaciones sexuales prohibidas, ni tampoco soy ladrón. Pero aquí hace una connotación que tenemos que prestar atención. Ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás. Los chismosos. Nos pasamos el tiempo hablando mal de los demás, resaltando todos los errores, chismeando todo el tiempo los problemas de los demás, hablando todo el tiempo de lo que me dijeron, y haciendo siempre todo el día un cuento, chismeando, hablando siempre todo el día, chismeando de la persona, de mi vecino, de mi familia, de mis amigos, chismeando. Y nosotros creemos que esto no nos puede quitar la vida eterna. Ni los que se aprovechan de los demás. La vez pasada lo dije. A Dios Padre no le gusta que no nos aprovechemos, no saquemos provecho de las cosas. Y digamos, bueno, colocaba el ejemplo la vez pasada. Yo puedo ser madre soltera y tener mi hijo sin casarme, porque la ley aquí en los Estados Unidos, si yo soy madre soltera, me va a mantener, me va a dar un cheque, y también me va a mantener al niño y le va a dar un seguro gratis al niño y a mí. Y yo puedo seguir viviendo en concubinato con mi pareja, pero el gobierno me mantiene. Esto es sacar provecho. Yo puedo sacar provecho de las cosas de las personas. Y esto no le gusta al Señor, que estemos sacando provecho de una amistad y buscando que esta persona siempre nos ayude porque esta persona tiene más. El Señor no le gusta que saquemos provecho. Una de las cosas es que entre los siervos del Señor nos ayudemos unos a otros, sí, pero no saquemos provecho cuando podemos progresar, cuando nosotros podemos, con nuestros propios méritos que el Señor nos ha dado, luchar y seguir hacia adelante. Y aquí también dice: ni los que se aprovechan de los demás, ni los que tienen nunca bastante. La avaricia, la codicia, el no conformarme con lo que tengo, el no conformarme con mi casa, el no conformarme
con la vida que tengo, el querer más, el no conformarme con todo lo que Dios me ha dado. Esto nos puede hacer perder el reino de los cielos, la ingratitud y la queja de no quiero. Una cosa es querer superarse, pero una cosa es darle el corazón a la codicia y a la avaricia. Entonces, seguimos en esta carta, en el capítulo 6, versículo 19, vuelve Pablo a decirnos: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que ha recibido de Dios y que está en ustedes? Ustedes han sido comprados por un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan para la gloria de Dios. Y aquí Pablo dedica un capítulo bastante extenso, en el capítulo 7, en el versículo 10, al matrimonio. Y vamos a estar atentos a lo que Pablo nos dice. Pablo, un obispo: en cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, y que tampoco el marido despida a su mujer. A los demás les digo como cosa mía y no del Señor. Aquí Pablo, en su discernimiento, en los dones que Dios le ha dado, en la sabiduría que Dios le ha regalado, dice: como cosa mía yo te voy a dar este consejo. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Y esto es una pregunta muy frecuente. Muchas personas se me acercan: mi esposo no va a misa, mi esposo no quiere rezar, mi esposo no quiere creer. Aquí dice: no lo despidas. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. Es decir, no tomemos el divorcio por causa de que él no comparte mi misma fe, porque ya nos unimos y sabíamos y conocíamos la creencia de esta persona. Dice: pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Vamos a animarnos. Fíjense el consejo que nos da Pablo. La persona creyente en la casa de la pareja, del matrimonio, santifica al otro que no es creyente. No somos una sola carne cuando recibimos el sacramento del matrimonio. Dios nos ve como una sola carne, pues las obras y todo lo que hace la esposa creyente o el esposo creyente santifica al no creyente. Qué bendición tan extraordinaria. Y después aquí nos dice Pablo: si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. Si vamos a suponer que por más que tú quieras santificar a tu marido, pero tu marido ya que no es creyente no quiere estar más contigo y quiere divorciarse, separarse, pues que se separe. No puedes obligar a una persona a estar a tu lado. Pero tú, como persona creyente, persona que amas a Dios y que cumple su ley, no buscarás la separación o el divorcio porque tu pareja no es creyente, porque ya habías aceptado vivir con esta persona de esta manera. Pero si durante tu matrimonio me he encontrado con personas que les ha pasado que sabían sus maridos de que era una persona creyente, se casó por la iglesia, trajo a los hijos a la fe, una persona de oración, pero el esposo llega un momento que la quiere abandonar y dejar y divorciarse, pues que se separe. Pero aquí Pablo nos dice más arriba: si te quedas soltero o soltera, pues dedícate al Señor. Que sepas que aquí lo dice: si se separó de él, que no se vuelva a casar,
y tampoco el marido que despida a su mujer se vuelva a casar. Después, si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Estás segura tú, mujer, de que vas a salvar a tu esposo? Y esto nos llama mucho la atención. ¿Y tú, marido, estás seguro de que podrías salvar a tu esposa? Aquí. Hay veces que la cruz que nos toca vivir puede ser una situación donde el esposo o la esposa nos hace sufrir por su falta de fe y por no creer. Y todas las situaciones que suceden es por su falta de fe. Y uno dice ¿hasta cuándo? Pero realmente a veces Dios permite esa cruz que va santificando, como nos decía Pablo en la carta anterior. La paciencia ejercita al alma. Entonces, otras personas pueden tener la cruz de la enfermedad, la cruz del cáncer, la cruz de la pérdida de un hijo, de una hija, pero a lo mejor el Señor nos ha dado la cruz de la situación, de un dolor, de la falta de comprensión y la falta de comunicación en un matrimonio. Pero esto no es un pretexto para divorciarse. Ahora, Pablo, lo vuelvo a decir, Pablo dice, Dios quiere que vivamos en paz. Si esa persona que está a tu lado, tu esposo, ya no creyente, ya no quiere estar contigo, ya quiere el divorcio, se quiere separar, pues que se separe. Ya él se quiere ir, pero ¿hasta qué punto? Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo nosotros vamos a rendir cuenta? Dice acá, ¿estás segura tú, mujer, de que vas a salvar a tu esposo? La perseverancia de ver esa persona, porque fíjense Santa Mónica tuvo una perseverancia de muchísimos años de oración y de aguante, porque su esposo era borracho, era adúltero. Ella soportó todo eso, aceptó su cruz y ella tuvo su regalo al final de la vida de su esposo, que se arrepintió, se bautizó. Gracias a ella el esposo se salvó. Ahí se cumplen estas palabras con ella. ¿Estás segura, mujer, de que vas a salvar a tu esposo? Ella lo salvó. Y no solamente salvó a su esposo, sino también a su hijo, a San Agustín, por sus lágrimas, por sus oraciones, por su perseverancia y su confianza en la fe. ¿Estamos tú y yo seguros de que vamos a salvar a nuestro esposo? Porque a lo mejor nuestra misión en la tierra, Dios nos da muchas misiones, pero la misión más grande que Dios nos puede haber dado es la salvación de esta persona, que la cual dijimos sí en el matrimonio por la iglesia, decir sí, toda una promesa a Dios. Sobre nosotros pesa esa salvación de esa alma. Estamos trabajando para salvarla. A lo mejor este es el mayor y gran misterio de misión que tenemos, pero no lo queremos ver así. No queremos ver que a través de esta misión Dios también nos dará la corona. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos conscientes de que la salvación de esa persona no creyente, marido o mujer, también está en nosotros? Pero vuelvo a explicar lo que dijo Pablo. No hay culpabilidad si esa persona se decidió separarse de ti. Pues esa persona en su libre decisión. Ahora, que no seamos tú y yo que vamos a hacer el divorcio a esta persona no creyente después que ya sabíamos que era de esa manera, porque ya no soporto sus maneras de ser, ya no soporto todas sus cosas, ya no soporto. Ahora, hay casos que siempre hay que hablar con la autoridad de la iglesia, con el sacerdote, no a la violencia doméstica, no a los golpes. Cada caso es particular, pero yo estoy hablando en general cuando que tenemos un esposo que quizás es malhumorado, que quizás es una persona muy del mundo, una persona no creyente, una persona que nos hace pasar momentos difíciles porque tenemos creencias diferentes. No, esta no es una causa para justificar una separación. ¿Hasta qué punto nosotros sabemos de que vamos a salvar a nuestro esposo, que le hemos hecho una promesa a Dios? Entonces,
es algo que debemos analizar muy con la luz del Espíritu Santo, ¿no? Y después sigue hablando del matrimonio y de la virginidad. Y esto lo puede leer cada quien. Él habla en el capítulo, en Corintios 7, en el versículo 29, dice: esto quiero decirles, hermanos, el tiempo se ha acortado. En adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no estuvieran, y los que gozan la vida presente como si no la gozaran. Piensen que todo está pasando. Los que viven la vida presente como si no la gozaran. Tampoco la vida es todo el tiempo una diversión, todo el tiempo un viaje, todo el tiempo un placer, todo el tiempo un lujo, todo el tiempo una diversión. El tiempo se ha acortado. Aquí Pablo nos lo dice. El tiempo se ha acortado y hay que vivir este tiempo. Recordemos que es el tiempo, vamos a decir que es el tiempo del Señor. Pablo lo que quiere decir es que aunque tengamos marido, que tengamos esposa, que tengamos hijos, vivamos para el Señor y seamos para el Señor, porque el tiempo se acorta, la vida es corta y hay veces que nos estamos más en buscar agradar a los hombres y no a Dios. Y tenemos que recordar que en todo lo que hagamos debemos glorificar al Señor, sea en nuestra vida de matrimonio, sea en nuestra misión de padres, en nuestra misión de hijos, en nuestra misión de trabajo. El tiempo se ha acortado, así nos dice Pablo. El tiempo se ha acortado. La carta de Pablo a los Corintios. Seguimos y vamos hacia el capítulo 10 en el versículo 21. Pasamos unas páginas porque todo esto la persona lo podemos leer. Son consejos de Pablo de cómo vivir nuestra vida sirviendo al Señor, cómo la fe exige sacrificios y cómo debemos servir al Señor. Entonces habla, por ejemplo, si participar de personas que de repente nos invitan a una comida y estas personas adoran ídolos, pues esto es algo que es una lectura personal. Vamos a este versículo en Corintios 10, en el versículo 21. Nos dice claramente: pan, pan, vino, vino. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? No podemos beber al mismo tiempo la copa del Señor y la copa de los demonios. Hoy en día, la libre religión, donde yo quiero, como un supermercado, voy buscando todo lo que me gusta de cada creencia y hago mi propia religión y mi propia fe. No podemos estar en la mesa con el Señor y en la mesa con los demonios. O somos o no somos, porque el Señor nos los advierte fuertemente en el Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, en el último mensaje. Ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio y te vomito. Entonces el consejo del Señor es que le compres oro refinado, le compremos oro refinado y que nos purificará en el horno ardiente, la purificación de la prueba del sufrimiento. Pídeme un colirio para que puedas ver la Eucaristía. Si nosotros tenemos en nuestra iglesia católica, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, en la cual tenemos la doctrina de la fe, donde tenemos el catecismo, donde tenemos nuestra enseñanza y nuestra fe y nuestra creencia, pues debemos y tenemos la responsabilidad de conocerla.
no hacer mezclas y no creer en todo, porque aquí está el problema. No podemos creer en todo y en el Señor. O creemos en el Señor o creemos en todo lo demás. Pero el Señor no quiere ser compartido. ¿Por qué? Si Él se dio todo, Él no fue que le cortaron un poquito para que saliera un poco de sangre de su pecho o de su costado. Él pasó por una crucifixión, pasión y muerte muy dura. Sufrió hasta el extremo como nunca nadie ha sufrido. Padeció y soportó por amor y lo dio todo. Hasta la última gota de sangre salió de sus vasos. Todo, hasta le traspasaron el costado, le martirizaron, le humillaron, lo crucificaron en medio de 2 ladrones. Le dislocaron el hombro, le dislocaron sus miembros, le martillaron con enormes clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Lo dio todo. Y en la hostia se da todo, todo el cuerpo, toda la sangre, alma y divinidad de Dios. ¿Por qué entonces nosotros somos tan mediocres? O queremos unas tintas medias, queremos tener parte de todo. Aquí Pablo nos los hace ver muy fuertemente y más adelante vamos a ver qué más duro nos va a hablar. No nos podemos sentar en la mesa con el Señor y en la mesa con los demonios. Desde hoy vamos a hacer un propósito de enmienda, de cambiar, sacar de la casa todo lo de la nueva era, todo lo que no tiene que ver con nuestra religión, los ojitos del ojo de Dios, que los cuarzos de limpieza, el bambú de limpieza, el hierro para la protección, el espejito, que las energías, todo lo que hayamos creído en el pasado. Pablo nos los dice en una carta también. Todo lo pasado ya no existe, es basura en comparación con aquel que me ama. Es decir, todo lo tengo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, todo lo tengo en Él, no necesito más nada. Pues por tanto nosotros también seamos extremistas en este sentido y ya no nos sigamos teniendo las compasiones. No puedo sacar esas cartas de tarot porque es que me costaron caras, y esas cartas de ángel, estos libros me costaron muy caros. Si realmente amamos al Señor, a la basura. Que me costaron, ¿qué? Más vale la salvación y demostrarle al Señor: Señor, yo sí te quiero. Señor, yo sí quiero demostrarte que me pesa de corazón todo lo que sufriste por mí. Así que a la basura va mi libro de los milagros, el poder de la mente, la autosanación que yo puedo. Todo eso que no tenga nada que ver contigo, Señor. Que sea solamente la psicología del mundo. Fuera con esto, fuera con esto. Pablo también nos lo dice. Cuidado, si baja un ángel predicando un evangelio diferente al que yo les he dado, fuera con él. Y si yo mismo, como obispo Pablo, yo les predico un evangelio diferente, fuera conmigo. Fuera con todo el que te quiera hacer creer o ver algo diferente a nuestra doctrina de la fe. Tenemos que ser extremistas y exagerados en eso, porque si flaqueamos, vamos a hacer mezcla de todo y todo nos va a parecer bien y todo lo vamos a aceptar, pero el Señor nos dice, no quiero los tibios, no quiero que seas tibio. Yo lo di todo por ti, lo dio todo por mí. No, la tibieza no puede ser. Entonces aquí nos dice, ya Pablo nos dijo, todo está permitido, pero no todo me conviene. Aquí hay un capítulo sobre el velo de las mujeres. ¿Por qué colocarnos ese velo en la misa? Pues si lo quieren leer, está en el capítulo 11 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Aquí Pablo nos quiere hablar sobre la mesa del Señor en el capítulo 11. Vamos a prestar atención. Versículo 23 dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía.
Y lo dice así: fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Cada vez que tú y yo vamos al sacrificio de la misa, recibimos el pan eucarístico, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. ¿Qué es recibir el cuerpo del Señor indignamente? No estar en estado de gracia, estar viviendo en adulterio y recibir el cuerpo del Señor. Haber practicado y haberse realizado un aborto y seguir recibiendo el cuerpo del Señor. Haber robado, fraude bancario y seguir tomando y recibiendo el cuerpo del Señor. Recibirlo indignamente significa que estamos en pecado mortal y que no hemos ido a arrepentirnos y a recibir la gracia del perdón a través de el sacerdote que tiene el poder que el Señor le dio para perdonar los pecados. Los pecados que sean perdonados aquí en la tierra son perdonados en el cielo. Los retenidos aquí son retenidos en el cielo. Y esto es palabra de Dios. Entonces estamos pecando y estamos recibiendo al Señor. Si yo estoy casada o casado y estoy mirando a otra persona, y aunque no he tenido relaciones prohibidas, pero solo pienso en esa persona, solo busco ver a esa persona, solo quiero saber de esa persona, estoy tomando el cuerpo del Señor indignamente, porque el Señor lo dice claramente en las Escrituras. Si ya has mirado a una persona con deseo, ya has pecado en tu corazón, ya se ha cometido el adulterio. Pues por tanto, no seamos tan suavecitos con nosotros, decir, pero es que no pasa nada porque es que yo no he hecho nada, yo no. Pero si estamos todo el tiempo, estamos casados pero pensando en la otra persona, imaginando nuestra vida con la otra persona y pensando todo el tiempo en esa persona, entonces, ¿no creen que estamos cometiendo un adulterio de corazón? Tenemos que ser exigentes y entender que no podemos coger las cosas así muy sencillamente, como que no pasa nada, eso no, yo no estoy haciendo nada malo, y ser muy suaves con nosotros. Después nos dice: el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo, y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. De aquí, algunos han muerto. Si nosotros estamos recibiendo y consumiendo lo más sagrado, que es la hostia viva, la sustancia viva, indignamente, esto nos va a llevar a la muerte. Y por eso dice, por eso muchos de ustedes han muerto y muchos de ustedes están enfermos. Si estamos, porque es eso, la Eucaristía diaria o la Eucaristía que recibimos los domingos nos santifica, si estamos enfermos nos va sanando, al menos que el Señor nos haya escogido como víctimas de amor y tengamos pues alguna enfermedad la cual estamos ofreciendo a Dios como víctimas por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio. Pero si uno de repente está comiendo y consumiendo el cuerpo del Señor indignamente, puede llegar la enfermedad, porque el cuerpo físico no es protegido, porque la persona, el alma está muerta, el alma ha pecado contra su Señor y su Dios. Entonces la Eucaristía no le puede ofrecer esa sanación del alma y el cuerpo, porque la persona ha recibido al Señor indignamente. Entonces prestemos atención a estas palabras de Pablo. Después Pablo nos habla en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, dice, en el capítulo 12, versículo 4, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Capítulo 12, versículo 8, a uno se les da el Espíritu, palabra de sabiduría, otro palabra de conocimiento, otro el don de la fe, otro el don de hacer curaciones, otro
el poder de hacer milagros, pero es el único espíritu. A otros el don de la profecía, a otro el de hablar en lenguas, al otro de interpretar lo que dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único espíritu que da a cada uno como quiere. Y después esta lectura, que tenemos que entender que el Espíritu Santo, Dios da como quiere y a quien quiere, y que no esperemos tener todos los dones del Espíritu Santo, sino aquel don que Dios nos haya dado hay que multiplicarlo. Entonces hay unos que tendrán el don de la fe, otros don de profecía, otros don de sanación, otros don de hacer milagros. Él va dando según como quiere y cuando quiere el Espíritu Santo. Y aquí vamos a terminar nuestro día de hoy con estas últimas reflexiones, que nos quedan 9 minutos. En el Corintios, que esta lectura la escuchamos mucho en el sacramento del matrimonio, en el capítulo 13. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todo, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo, incluso sacrificara mi cuerpo para gloriarme, pero si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, muestra comprensión, el amor no tiene celos, no se aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. El amor nunca pasará, no se alegra de lo injusto, sino que se goza de la verdad. Y aquí nos vamos a reflexionar cuando tú y yo tenemos un problema con el esposo o la esposa. Aquí nos hace ver si realmente estamos amando a esta persona. Nos dice, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. Cuando está esa discusión o hablando, estamos buscando nuestro interés y en el egoísmo queremos hacer lo que nosotros queremos. No se deja llevar por la ira. Insultemos a nuestra pareja porque nos dejamos llevar por la ira y el rencor. Y dice, y olvida lo malo. Olvidamos lo malo luego y nos reconciliamos como Dios, que Dios perdona y olvida. O cada vez que tenemos esa discusión, actuamos con bajeza, buscamos nuestro propio interés, nos dejamos llevar por la ira y no olvidamos las discusiones pasadas. Dice, no se alegra de lo injusto, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Esto no significa soportar golpes, no, pero quiere significar que hay veces que hay alguien que tiene que ser el mediador de la paz y el que tiene que trabajar en la relación por la paz y el que se tiene que sacrificar, el humilde, el manso, el que quiere darlo. Ciertamente, el que piensa en los demás y se humilla y hace la voluntad de los demás es el siervo y el servidor del otro. ¿Hasta qué punto somos siervos y servidores? ¿Hasta qué punto nosotros, para que no haya discusión, permitimos que nuestro esposo, aunque sabemos que a veces que lo que está escogiendo no está bien, pero tiene que aprender de sus propios errores? Pues por tanto, analicemos cuando haya diferencias, que no lleguemos a la ira, que no lleguemos al egoísmo, que no lleguemos al amor propio y a dejarnos llevar por la ira. Entonces, el amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón, callarán las lenguas, pero todo pasará, pero el amor no pasará. Después dice, en el momento presente vemos las cosas como un espejo, pero entonces las veremos cara a cara. Es decir, ahorita nos parece todo confuso, no podemos entender muchas cosas, no queremos explicación de todo y nos parece ilógico lo que sucede. Vemos las cosas confusas, pero cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, todo lo entenderemos. Entonces, terminando con la carta de Pablo a los Corintios, hablando en estos 5 minutos que nos quedan sobre la resurrección. Está en el capítulo
capítulo 15, en el versículo 42 y 51. La resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible. Por eso les enseño algo misterioso. Aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados. ¿Por qué quiere decir no todos muramos? O sea, que no todos vamos a morir, porque si tú crees en Cristo, si yo creo en Cristo, nosotros no morimos, sino que sabemos que la muerte es vida, porque a través de aquel que nos amó tendremos vida eterna. Por eso el Señor dijo, dejen que los muertos entierren a los muertos. Es decir, el que no tiene fe, el que cree que la vida solo es lo que está pasando, él no cree en Dios, pues es un muerto que está enterrando un muerto, que ya no hay esperanza y no hay vida. Entonces, por eso Pablo dice, les enseño algo misterioso. Todos tenemos y tendremos que ser transformados. Cuando suene la última trompeta, será como cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales y nosotros también seremos transformados. Es decir, todos seremos transformados. Pablo quiere decir, Pablo no está aquí físicamente. Pablo está en la gloria de Dios. Todos seremos transformados también, todos estos santos que ya no están aquí, a lo mejor tú y yo tampoco estamos, resucitaremos. Esa alma estará y en ese cuerpo que ya es polvo, que fue tirado al mar, que ya es ceniza, todos seremos transformados y resucitaremos con un cuerpo, como dice aquí, incorruptible, que ya no necesitará comer, que ya no necesitará las cosas de este mundo, ya será un cuerpo inmortal, incorruptible. Nosotros también seremos, dice, transformados, porque es necesario que nuestro ser mortal y corruptible se revista de la vida que no conoce la muerte ni la corrupción. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Así pues, hermanos míos muy amados, manténganse firmes e inconmovibles. Dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo. La gracia del Señor permanezca con ustedes. Los amo a todos en Cristo Jesús. Amén. Y con esto terminamos Palabra de Dios, la primera carta de Pablo a los Corintios. Y el próximo sábado, Dios mediante, estaremos estudiando la segunda carta de Pablo a los Corintios. Les agradezco su compañía. Sé que también habíamos dicho que estamos haciendo una revisión o lectura del catecismo de la iglesia. La vez pasada habíamos leído el resumen del 29 y vamos a leer un poquito el resumen de la página 34 de la profesión de la fe. Lo que Cristo confió a los apóstoles, esto lo transmitieron por su predicación y por escrito. La tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios. Así que cada vez que alguien te diga, sí, que yo no sé lo que tú me estás diciendo, pues yo creo en Dios, yo creo en la iglesia, yo soy parte de la iglesia y esto me lo ha enseñado la tradición y la Sagrada Escritura, el magisterio de la fe de la iglesia a la cual pertenezco. La iglesia con sus enseñanzas y su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Así que esta es la profesión de nuestra fe, que la palabra de Dios ha sido confiada al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Y con esto tenemos esta reflexión. Yo creo en la Iglesia, nosotros lo decimos diariamente
cuando rezamos el credo. Creo en la Santa Iglesia que es católica, apostólica, romana. Creo en ella. Así que cualquier persona que venga, que titubeemos en la fe, yo creo en mi iglesia, yo creo en el magisterio de la fe, en el catecismo de la iglesia, creo en el poder que se le ha confiado y este poder y esta tarea que han tenido los obispos, los papas, la iglesia, el magisterio de la iglesia, la tradición de la iglesia. Yo creo en mi iglesia y la defiendo. Yo lo rezo en el credo diariamente. Creo en la Santa Iglesia, que es una santa católica apostólica. Creo, y no tienen nadie, me puedes decir lo que quieras, pero no cambiaré, porque yo creo en mi iglesia y creo, y esa es mi fe y esa es mi creencia, y aquí me quedo. Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Nos vemos Dios mediante el próximo sábado. Es la misa del grupo, pues por tanto la misa a las 10 de la mañana, pues a las 8:30 de la mañana será el estudio bíblico. Dios les bendiga, nos vemos el próximo sábado en el estudio bíblico, nos vemos mañana también por Gloria fue mayor a las 9 de la mañana para rezar el Santo Rosario. Feliz y bendecido sábado.